Queremos resolver el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos un sistema que tiene dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Hay dos formas principales de resolver un sistema de ecuaciones algebraicamente. Un método es el método de eliminación, el otro método es el método de sustitución. Veremos ambos métodos para este ejemplo. Comencemos mirando el método de eliminación. La idea detrás del método de eliminación es que queremos sumar las ecuaciones y elimine los términos x o los términos y. Pero si vamos a sumar las ecuaciones y eliminar los términos y adicionales porque los términos x o y deben ser opuestos. Entonces, mirando las dos ecuaciones, observe cómo ahora los dos términos y son iguales. Entonces, si multiplicamos una ecuación por una negativa, entonces los términos y serían opuestos. Uno sería positivo 3 años, el otro tendría un negativo de 3 años. Así que sigamos adelante y multipliquemos la segunda ecuación por una negativa y dejaremos la primera ecuación igual. Entonces la primera ecuación se va a quedar 4x más 3 y es igual a 14. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados de la segunda ecuación por uno negativo. Entonces negativo 1 por 2x es negativo 2x. Negativo 1 vez 3y es negativo 3y, o menos 3y. Y negativo 1 por 4 es igual a negativo 4. Y ahora vamos a sumar las ecuaciones juntas. Entonces 4x más negativo 2x es 2x. A continuación tenemos 3y más 3y negativo, que es 0, por lo que se eliminan los términos y. Y tenemos la ecuación 2x es igual a 14 más negativo 4 es 10. Observe que ahora tenemos una ecuación con una variable, que ahora podemos resolver para x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, tenemos x es igual a 10 dividido por 2, lo que equivale a 5. Sin embargo, debemos tener cuidado, no hemos terminado. La solución consiste en un valor sí uno y, o un par ordenado. Entonces, como un par ordenado, el par ordenado sería x, y. Entonces ahora sabemos, x es 5. Entonces tenemos 5, Todavía necesitamos encontrar el valor y, o podríamos decir que x es igual a 5. Y ahora necesitamos encontrar el valor de y. Entonces, para encontrar el valor de y, debemos realizar la sustitución de x en una de las ecuaciones originales. Así que sustituiremos x por 5 y resolveremos y, en la primera o segunda ecuación. Avancemos y usemos la segunda ecuación aquí y sustituyamos 5 por x. Entonces tendríamos 2 por 5, más 3 y es igual a 4. 2 por 5 es 10. Entonces, resolviendo para y, restaríamos 10 en ambos lados. Nos daría 3 igual, 4 menos 10 es 6 negativo, dividiendo ambos lados por 3. Obtenemos y es igual a 2 negativos. Entonces, nuestra solución para el sistema es x es igual a 5 y es igual a 2 negativos. O como un par ordenado, 5, negativo 2. Ahora echemos un vistazo al mismo sistema y usemos el método de sustitución. Usando el método de sustitución, el primer paso es resolver una de las ecuaciones. Para una de las variables no importa qué ecuación usemos o qué variable resolvamos. Usemos la segunda ecuación. 2x más 3 y es igual a 4 y resolveremos por x. Así que restaremos 3 y en ambos lados, lo que nos daría 2x igual a 4 menos 3 y. Luego dividiremos todo por 2. Simplificando obtenemos x igual. Bueno, 4 dividido por 2 es 2, entonces x es igual a 2 menos 3 mitades y. Ahora que hemos resuelto la segunda ecuación para x, ahora iremos a la primera ecuación, y sustituiremos 2 menos 3 mitades y por x. Esto nos dará una ecuación que solo contiene y. Entonces, realizando esta sustitución tendríamos 4 veces x, que es 2, menos 3 mitades y. Luego tendremos más 3 años. Es igual a 14. Así que ahora resolveremos por y, incluiremos el paréntesis distribuyéndolo aquí. Entonces 4 por 2 es 8 y luego tendremos menos. Bueno, 4 veces 3 mitades que serían 12 mitades, o 6. Entonces tenemos menos 6 y más 3 y es igual a 14. Combinando términos similares tenemos 8, negativo 6 y más 3 y es negativo 3 y, entonces menos 3 y es igual a 14. Restando 8 en ambos lados. Tenemos 3 y negativos iguales, 14 menos 8 es 6. Dividiendo ambos lados por 3 negativos, tenemos y es igual a 2 negativos.
Así que tuvimos el mismo valor la última vez. Como un par ordenado, sabemos que la coordenada y sería negativa 2, y no sabemos x pero sabemos que y es igual a 2 negativos. Entonces, para encontrar x, necesitamos realizar una sustitución y sustituiremos 2 negativos por y. Y usemos esta ecuación aquí ya resuelta para x. Entonces, si sustituimos 2 negativos por y, tendríamos x igual a 2 menos 3 mitades, multiplicado por y, que es negativo 2, que escribiremos como negativo 2 sobre 1. Entonces tenemos x igual, observe aquí podemos simplificar. Los dos se simplifican a unos. Pero esto se simplifica a 1 negativo. Necesitamos tener cuidado con la señal. Entonces tenemos 2, y luego menos 3 veces 1 negativo, eso sería menos 3 negativo, o más 3, lo que equivale a 5. Entonces ahora sabemos que x es igual a 5 usando el método de sustitución. Entonces, probablemente pueda haber para este ejemplo, usar la sustitución en realidad fue más trabajo, pero el resultado es el mismo. Un tercer método que podríamos usar sería graficar las dos ecuaciones lineales en el plano de coordenadas, y verificar que este sería el punto de intersección. Ya hice esto para ahorrar algo de tiempo. Aquí hay un gráfico de las dos líneas y observe como el punto de intersección, este punto aquí, tiene una coordenada x de 5 y una coordenada y de 2 negativos. Verificar que nuestra solución es x es igual a 5 y es igual a 2 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.